Muy buenas tardes. Y el día de hoy, si tienes una Biblia a la mano, te pido que vayas a Mateo capítulo 5 y vamos a estar el día de hoy en varios versículos y de hecho durante el tiempo de la enseñanza te puedes quedar en Mateo capítulo 5. Vamos a estar en el versículo 4 y si tomas nota es un buen momento para buscar tu lapicero y tu pluma. Y igual puedes anotar ahí todas las citas. No solamente las puedes ver en tu Biblia, también las vas a ver en la pantalla para que puedas seguir el estudio. Mi nombre es Talí, soy pastor de Semilla aquí en Veracruz. Les mandamos muchísimos saludos a todos desde aquí del puerto de Veracruz. Y comenzamos, ¿te parece? En los últimos meses, ahora que Fermín me invitó a esta conferencia, a esta reunión de consuelo, y fíjate, yo nada más cuando recibí el mensaje y esta invitación y escuché el nombre, reunión de consuelo, lo primero que dije es, yo necesito para mí, para mi vida, una reunión así. O sea, con todo lo que está pasando en estos últimos meses, en estas últimas semanas, con todo lo que está pasando en el mundo, no sé si para ti, pero para mí todo ha sido demasiado. He escuchado más de lágrimas que de risas. Ahora, ¿por qué alguien, por qué alguien lloraría? ¿Por qué alguien lloraría? Por temor, por angustia, por la pérdida de un ser querido, pérdida de salud, pérdida de estabilidad, pérdida de una empresa, pérdida de un empleo, pérdida de relaciones, inseguridad, incertidumbre. Hay gente que llora por depresión o tristeza profunda, por sufrir, sufrimiento. Hay personas que lloran porque son víctimas de alguna agresión, posiblemente física, pero también verbal, opresión o impotencia. Y yo siempre he dicho que hay dos tipos de heridas. Hay heridas que son externas, es decir, una cortada. Yo me acuerdo que cuando yo iba en la secundaria me corté aquí con un alambre y era una herida bastante profunda y son heridas externas y lo que haces con una herida externa, ahora, una herida externa es evidente, o sea, tú la ves, sangra, duele, se la puedes enseñar a alguien más y una herida externa es evidente, pero también hay heridas que son internas. Yo a estas heridas le llamo las heridas del alma. Son las heridas externas, lo que tienes que hacer es cuidarlas y toma tiempo sanarlas. Y puedes ir con un profesional de la salud, con un doctor, pero las heridas del alma también lleva cuidado y toma tiempo sanarlas. Y puedes ir con un profesional del alma. Ahora, no estoy hablando de un psicólogo, un psiquiatra, aunque, o sea, ellos tienen su lugar en todo esto. Pero tampoco me refiero ni siquiera a ir con un pastor o con un sacerdote o con un ministro de culto. No vamos a hablar el día de hoy de religión. Me refiero que con una herida del alma tú tienes que ir con aquel que creó tu alma. Y Salmo 100, versículo 3, dice que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y entonces que le tenemos que reconocer que Jehová, que el Señor es Dios. Y entonces tienes que ir con un profesional del alma, con aquel que creó tu alma, con aquel que te hizo. Ahora, tienes que tener cuidado, porque cualquier tratamiento que no sea el de Él, aquel que creó tu alma, lo único que hace es empeorar la herida. Al principio puede verse bien, pero fíjate, no sirve correr. En correr o huir o irte a algún lado o irte de viaje, o sea, no sirve correr, ahí no vas a encontrar consuelo. No sirve negar lo que te sucedió, no sirve no llorar, ahí no vas a encontrar consuelo, no sirve enojarte, tener ira,
y mucho menos enojarte con Dios. Ahí no vas a encontrar consuelo. No sirve tratar de olvidar, no sirve negarlo, no sirve taparlo. No porque en tu casa de pronto tengas un montón de polvo o basura, no porque eso que tienes en tu casa lo pones abajo del tapete, quiere decir que ya no va a estar ahí. Al revés, va a estar ahí y después va a ser un problema más grande porque hasta puedes tropezar con eso. Entonces no sirve tratar de olvidar, no sirve tapar, no lo puedes hacer tú. Porque es una herida, y una herida no se puede olvidar, así como una herida física no puedes olvidarte de ella porque ahí va a estar. Una herida del alma tampoco te puedes olvidar de ella. Te vas a estar acordando. Puedes tratar de olvidar, pero te vas a acordar. Y entre más tratas de olvidarte, más te vas a acordar y más te va a doler. Ahora, todo esto que te estoy explicando es parte de lo que sucede normalmente cuando pasamos por momentos de dificultad y de prueba y de situaciones dolorosas. Pero no es la solución final. Pero tienes que saber esto, así como una herida física puede sanar, una herida del alma también. Y entonces una herida física como esta herida que te platiqué que tuve en la secundaria, de pronto ya se vuelve parte de mi historia, que esta herida casi no se ve. Pero hay otras heridas que son evidentes y siempre se van a ver, pero se vuelven parte de tu historia. Yo, por ejemplo, tengo una herida y mi hija Alexia ahorita en diciembre cumple 18 años y cuando ella tenía 3 meses, a mí me diagnosticaron con cáncer de colon. Fue muy duro para mi esposa, estábamos muy chavitos, muy chiquitos, y él es etapa 3 y vienen quimioterapias. Y entonces, ¿qué es? Tengo una herida aquí en el estómago y es una herida grande. Ahora, para mí esta herida, ¿qué es? Para mí esta herida del cáncer no es un trauma, hoy es un recordatorio. ¿De qué? De la fidelidad y del amor de Dios en mi vida. Ahora tienes que saber esto, tus heridas son reales, no las puedes minimizar. El dolor es real, la falta de esperanza es real, el temor es real, la angustia, la sensación de pérdida, de inseguridad, de incertidumbre, de depresión, todo eso es real. El sufrir, el ser víctima, el tener impotencia, todo eso es real. Y no lo minimices. Pero tienes que saber esto. Tus heridas son reales, pero las de Jesús también. La diferencia con tus heridas y las de Jesús es que las de Jesús te sanan. Entonces tienes que conocer a Jesús. No, no puedes poner todo el tiempo tu mirada y tus pensamientos en tus heridas. Posiblemente esto es lo que te haya estado pasando este tiempo. Si no, tienes que quitar tu mirada y tus pensamientos de tus heridas y empezar a ver las suyas. Y eso cambia todo. Y eso se llama gracia. Tus heridas son reales, tus pecados son reales. Y muchas veces lo que nos sucedió y que nos desconsuela, lo tomamos a veces como pretexto para ir en contra de Dios y para pecar. Pero sabes que tus pecados son reales, pero tienes que saber que también la salvación que hay en Jesús es real. Su perdón es real. Y una de las cosas que tienes que decidir para empezar a sanar es recibir el perdón de Jesús. Alguna vez posiblemente has escuchado y te lo han dicho, sabes que para recibir consuelo te tienes que perdonar a ti mismo. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que lo que más necesitamos, nuestro problema más grave, ha sido separarnos de Dios. Eso es el pecado, eso es lo que causa el pecado en nuestra vida, separación. Y nuestra mayor necesidad entonces es reconciliación. Y posiblemente también has escuchado, te tienes que amar a ti mismo. Pero sabes que la Biblia no dice tampoco eso. Jesús dice que hay 2 mandamientos y en esos 2 mandamientos se resume toda la Biblia y eso es lo que tienes que hacer. Dice, amarás a tu Dios. Y número 2, segundo mandamiento,
No son 3 mandamientos, son 2. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces fíjate, Mateo capítulo 5, donde te pedí que fueras. Jesús está predicando en el Sermón del Monte. Y Jesús, para predicar el Sermón del Monte, tiene en su mente, empezando su ministerio, a mitad de su ministerio, al final de su ministerio, desde que se bautiza hasta que llega a Getsemaní, su mente está en la cruz del Calvario. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a dar su vida en rescate por muchos. Y entonces con esta mente Jesús puede enseñar las bienaventuranzas. Y Mateo 5:4 dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. A mí me gusta también ponerlo de esta manera, es bienaventurados y la palabra bienaventurado en la Biblia es feliz, gozoso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, fíjate, Jesús lo que está enseñando es que la necesidad de consuelo es normal. Y entonces los sentimientos de temor, tristeza, desesperanza, esa mezcla de enojo, de ira, de depresión, esa lucha que hay en ti y que posiblemente has estado viviendo, esa lucha es normal. Escucha esto. Si Jesús dice bienaventurados los que lloran, es porque es normal que alguien llore. Jesús vino a este mundo a hacernos más humanos, no menos humanos. Jesús vino a este mundo a cambiar nuestros corazones que estaban de piedra, corazones que no lloran, corazones que no reconocen que necesitan consuelo. Jesús vino a cambiar este corazón de piedra y darme un corazón de carne. Jesús vino a eso. Y fíjate, aquí empieza la sanidad y el consuelo para una persona normal. Es normal sentirse así cuando pasa algo anormal en su vida. Déjame lo repito. Para una persona normal, es normal a veces sentirnos así cuando pasa algo anormal en nuestra vida. Te quiero decir que si te has estado sintiendo así, de pronto sin esperanza, con temor, con miedo, con tristeza y salen lágrimas. O sea, creo que si describimos lo que ha pasado en el mundo en las últimas semanas y últimos meses, la emoji no sería la carita feliz, ni siquiera con estas lágrimas saliendo a los lados como de risa, sino sería una cara triste. ¿Y cómo se pone? Con una lágrima saliendo del ojo y casi cayendo por tu mejilla. Y Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Entonces, si te has sentido así en este tiempo, no estás loco. El necesitar consuelo en tu vida es normal. Sobre todo en momentos y en situaciones que estamos viviendo. O sea, se vale. Y Jesús lo que está haciendo con esto es, nos está invitando. O sea, si tú has tenido tiempos de llorar y de posiblemente no poder parar de llorar y estás desconsolado y necesitas consuelo, Jesús te está invitando a ir a Él, a encontrar el consuelo en Él mismo. Él es el Dios de toda consolación. Y tienes que saber 2 cosas. Todo sufrimiento tiene un propósito en el plan de Dios. Las pruebas siempre producen algo. No es para que, o sea, no nos vamos a quedar igual. Dios en medio del dolor y el sufrimiento transforma. El sufrimiento es el troquel que usa Dios para transformar nuestras vidas. Romanos 5:3, hablando de la justificación, de la salvación, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
Eso es lo primero que necesitamos, pero la otra cosa que genera eso en nuestra vida es que Romanos 5:3 dice que en las tribulaciones en nuestra vida, después de ser justificados con Dios, producen algo. Y ese dolor y esa prueba y esa tribulación, esa herida del alma, produce algo si tienes una relación personal con Dios. Y la Biblia dice que produce paciencia, y la paciencia prueba, esta palabra es carácter, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Ahora fíjate, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta palabra consolar es la misma que se usa para el consolador. El Espíritu Santo es el consolador. Es el que se para al lado de nosotros y está en nosotros como creyentes, y Él es la fuente de consolación. Y entonces cuando nos suceden pruebas y cosas, posiblemente la pregunta es ¿dónde está Dios en medio de esto? O sea, ¿dónde estaba Dios cuando me sucedió esto? Tienes que saber que a veces hay cosas que suceden en este mundo que no eran el plan de Dios para tu vida, no eran el plan de Dios para la humanidad. La maldad y el pecado no es el plan de Dios. Ahora, otras veces Dios permite cosas para formarnos y para transformarnos. Al final todo Dios lo permite. Aún Johnny Erickson Tada tiene una frase que dice: Dios permite en nuestra vida lo que aborrece, a veces el pecado de otras personas hacia nosotros, aún nosotros siendo víctimas, para lograr en nosotros lo que ama. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces esa pregunta de ¿dónde estaba Dios? Tienes que saber, Dios estaba contigo, aun cuando te estaba sucediendo eso en tu vida. Dios cuando más lloramos y cuando más necesitamos consuelo es cuando más cerca está de nosotros. Johnny Erickson Tada era una mujer que quedó paralítica, y ella platica: he estado durante la mayor parte de mi vida en paralítica en una silla de ruedas, pero dice esto, y esa es la diferencia en su vida: pero durante la mayor parte de mi vida he estado caminando con Jesús. Entonces Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Esta palabra otra vez, consolado, es parakaleo, es estar al lado. Para es estar al lado, kaleo es que te levanta, te anima, y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas. Él durante todo el tiempo ha estado a nuestro lado y nos ha estado animando. Él es el consolador. Dios es el experto en consolarte. Todo lo demás son antídotos temporales. Y déjame te platico una historia rápido. En el mes de marzo, o sea, ya está lejos, pero todavía se ve cerca. Nosotros fuimos una de las primeras familias que nos infectamos en México y aquí en Veracruz de coronavirus. Mi esposa, mis hijos. Fue tremendo, fue sumamente difícil. Tuvimos que llegar al hospital, estuvimos aislados durante 6 días, los 6 días más difíciles para todos en nuestra vida. Dios permitió esta prueba y Dios la usó para hacer un troquel en nuestra vida, para enseñarnos cosas que no estábamos viendo y para hacernos saber que Él está con nosotros. Recibimos su consuelo y su amor durante todo el tiempo, pero después de que sucedió, ya llegamos aquí a Veracruz, nos empezamos a recuperar, y después de más o menos 6 semanas, yo sentía todavía opresión en el pecho.
Y no solamente eso, sino cuando estaba acostado y dormido sentía palpitaciones muy fuertes en mi corazón. Y yo pensé, le hablé al doctor porque yo pensé que era simplemente que tenían una neumonía y que no se me había quitado por el coronavirus, y que el coronavirus de pronto puede crear algo en tu corazón. Y yo, tuve que ir al hospital nuevamente. Me hicieron un electrocardiograma, me hicieron una placa de pecho y me dijeron que no tenía nada, que no tenía neumonía, que estaba limpio, que mi electro estaba bien. Y entonces el doctor, después de platicar conmigo, llegó a la conclusión que después de todo el trauma y la situación que pasamos, que fue real y fue una herida en nuestra alma, que Dios permitió, tenía una angustia profunda, y que y no solamente una angustia, sino una tristeza de todo lo que había pasado y todo lo que estaba pasando en el mundo. Y entonces él, sabiendo que soy pastor, me recetó una medicina que se llama Tafil. Posiblemente la has escuchado, la conoces. Y entonces esa noche llegué a mi casa y yo digo, ¿cómo un pastor necesita Tafil? Pero platicando con mi esposa decidimos que lo tomara. Y esa noche lo tomé y dormí muy bien. Ya no sentí el dolor de pecho, ya no sentí las palpitaciones, pero al día siguiente me volví a tomar la medicina, me la recetó por 30 días. Y al día siguiente lo que pasó es que me volví a tomar la medicina, pero ya no me sentí bien, al revés, me sentí triste y más deprimido. Y una de las cosas, orando y platicando con mi esposa, le dije, ¿sabes qué, mi amor? Creo que no puedo depender del Tafil. ¿Qué tal si me hago dependiente de Él y dejo de depender de Jesús en mi vida? Y Dios me enseñó una cosa más. Y una de las cosas que yo te invito en este tiempo y en tu vida, si necesitas consuelo, es no depender de una sustancia. Hay gente que en medio de la falta de consuelo se refugia en alcohol o drogas. Y tienes que saber que las heridas del alma, eso aplaca tu dolor, pero no resuelve el problema. Y al final puede hacer más daño. Eso puede ser un escape, puede ser un remedio temporal, pero ¿quién te dijo que Dios quiere que escapes del dolor? Lo que Dios quiere es que escapes hacia Él, para que en Él encuentres consuelo. Tienes que saber que Dios es la medicina. Jeremías 17:14 no dice sánate a ti mismo. Jeremías 17:14 dice sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Y lo que Dios quiere en este tiempo de tu vida es que le alabes, que le conozcas, que dependas por completo de Él, que sepas que Él es la medicina. Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Cuando sientes ese profundo dolor, esa tristeza, esa opresión en tu pecho, que sabes que no es físico, es real, pero sabes que no es, es algo que simplemente ha pasado en tu cuerpo. Y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Proverbios 3:8, porque será, hablando de Dios, de su palabra, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Entonces fíjate, tomando esto como perspectiva, hay heridas que nunca van a desaparecer. La de la mano ya casi desaparece, la de mi abdomen siempre va a estar ahí, pero tienes que saber que un día seremos sanados. Aún heridas del alma muy profundas y muy dolorosas, posiblemente en esta vida, que tienes que saber es como vapor. Puede ser que nunca desaparezcan y siempre te acompañen en tu vida, pero tienes que tener la esperanza que un día seremos sanados, porque esta vida no es todo, el dolor no es eterno. Y puedes decir, está Liz, que yo ya quiero que se vaya esto, quiero que desaparezca esto. Y tienes que saber, eso sí va a suceder, pero no es en el momento que tú quieres. Hay que aprender a decir, como Jesús,
nuestro modelo en Getsemaní, no sea mi voluntad sino la tuya. Yo tengo un dicho durante este tiempo de la pandemia, la vida y tu vida es como un pastel, que si lo sacas del horno antes, está crudo. Si lo sacas del horno después, está quemado. Y Dios sabe cuándo. Dios sabe el punto. Y yo te invito a confiar en Él. Isaías 53:5, pero Él, hablando de Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones, aplastado por nuestro pecado, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Ahora, yo te entiendo. Y de pronto puedes decir, es que nadie me entiende. Pero, o sea, hace algunos años, afuera de la iglesia, estuve en medio de una balacera. Y una de las cosas que me pasó, una buena balacera, una de las cosas que me pasó es que durante semanas, después de que me acostaba, me dormía, a medianoche me despertaba y, o sea, te prometo, escuchaba los balazos como si fueran afuera de mi casa. Y me paraba temblando, aterrado. ¿Y qué es lo que pasó? Que tuve que depender de Dios y Dios con el tiempo me fue sanando. Y te entiendo, o sea, esas cosas son reales. O sea, con el tema del coronavirus, después de todo lo que ha pasado, y hoy esta semana tuve 2 funerales, uno de ellos coronavirus y uno de ellos solamente la esposa de quien murió y yo, porque nadie más podía ir a consolar. Y a veces sigo teniendo dolor de pecho y angustia. Y yo entiendo esas cosas, pero hay cosas que posiblemente tú sabes que nadie entiende de ti, que son cosas muy personales, son cosas muy tuyas, son cosas muy íntimas. Y yo he aprendido esto, que Jesús sí me entiende. Y tienes que saber que Jesús sí te entiende. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades. Un sacerdote era un mediador y ese es Jesús para nosotros, es un mediador, es nuestra reconciliación con el Padre. Y Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Posiblemente tú pienses que nadie te entiende, pero Jesús sí te entiende. Él en medio del caos, la enfermedad, el dolor, y lo vemos en los evangelios, eso a Él no le mueve. Él está en su trono. Él en medio de todo lo que está sucediendo se siente cómodo y está con nosotros. Y tú necesitas eso, a alguien y algo que no se mueva con todo el caos que está sucediendo en el mundo, y ese se llama Jesucristo. Tú necesitas algo firme donde te puedas parar, donde te sientas así fortalecido. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora, ninguna promesa en la Biblia dice que esto, ser consolado es de la noche a la mañana, aunque sí, Él lo puede hacer. Él te puede consolar de un momento a otro. Pero lo que yo he visto Dios, cómo opera Dios en la Biblia y en mi vida, es que es un proceso. Y a Él le gusta eso, a Él le gusta caminar contigo. Y tienes que saber algo. Si hay una promesa en la Biblia donde en un momento se va a terminar, y eso es Apocalipsis 21:4, donde dice que Él enjugará toda lágrima en los ojos de ellos. Es decir, que Dios va a hacer esto al final. Y ahí se va a cumplir por fin, bienaventurados los que lloran, porque serán completamente consolados. Ahora, para que Dios haga eso, tiene que tener manos, y las manos de Dios son las manos de Jesucristo. Ahora piensa esto, cuando llegues delante de Él y Él haga esto, ya, talí, ya. Yo sé, cosas que nadie sabe, cosas muy íntimas.
Él sabe cosas que nadie sabe, cosas muy íntimas. Pero cuando Él acerque su mano a ti, hacer eso en tu ojo y borre ya por fin esas lágrimas, una de las cosas que vas a tener que ver es su marca, su herida. Para Él poderte enjugar sus lágrimas, Él tuvo que ir a la cruz del Calvario a ser herido por ti y por mí. Tus heridas son reales, pero las de Él también, pero las de Él sanan. Juan 14:2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora posiblemente dices, Talí, es que yo la verdad, he sufrido muchas traiciones en mi vida, yo no confío en nadie. ¿Sabes qué? Jesús no te va a traicionar. Él no es hombre para que mienta. Él es Dios, Él es fiel, Él es verdadero. En Él sí puedes confiar. Y puedes decir, ¿dónde estaba Dios cuando pasó eso? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Dónde estaba Jesús? Y tienes que saber que Jesús en la cruz del Calvario estaba arreglando todo. Estaba arreglando para que tuvieras un lugar, para que pudieras entrar y Él vaya a enjugar tus lágrimas. Pero Él está ahí en la cruz y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús siente eso mismo que tú. Para que tú no vuelvas nunca más a decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Dios está contigo. Dios ha estado contigo. Dios estará contigo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y la vida eterna incluye su Espíritu, morando dentro de ti, consolándote. Su amor para ti es sabio, abnegado, libertador. Y el enfoque de Dios es eterno. No es en el hoy, no es en el ahora, no es temporal. Entonces la pregunta no es dónde estaba Dios, sino, o sea, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo? Las cosas malas suceden, sí, porque el plan de Dios para el mundo es amor y encuentras indiferencia, es paz y encuentras guerra, es obediencia y encuentras rebeldía, es gracia y encuentras desgracia, es benignidad y encuentras malignidad. El plan de Dios es verdad y encuentras un mundo lleno de mentira. Y tienes que saber, Dios no es el autor de maldad. Cuando Él va a ver a su amigo Lázaro que muere, Juan capítulo 11, Él llora por ver el fruto de la maldad y del pecado en la humanidad. La muerte y la enfermedad entró porque el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, por Adán. La pregunta no es dónde estaba Dios, sino dónde estaba Adán. Pero un día será eliminado toda la maldad. Pero mientras tanto, mientras estamos esperando ese día, Jesús está caminando a nuestro lado en nuestro sufrimiento. Él nunca nos ha abandonado. Jesús no es tu enemigo. Él ya lo demostró al ir a la cruz. Él ya declaró ahí sus intenciones. Él te ama. No debes de tener confusión con eso. No debes de tener duda. Y si estás confundido, Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si tienes duda, Jesús dijo, yo soy el camino. Y si te sientes como muerto, Jesús dijo, yo soy la vida. Juan 14:6. Entonces acércate a Él hoy. Él es clemente, Él es misericordioso. En Él puedes encontrar toda la consolación y Él nunca te va a fallar. Tienes esta promesa de Él. Si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Y mira, yo llevo caminando con Él más de 10 años y nunca he encontrado en Jesús nada, ninguna razón para decir que Él no es fiel. En la cruz del Calvario Él toma la mano del Padre y toma tu mano y las une para que tú puedas decirle al Padre, Padre nuestro que estás en los cielos. Tú tienes que recibir de manera individual a Jesús como Salvador y Señor
y solo así poder conocer a ese Dios personal y experimentar su amor y su consuelo. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Ahora déjame terminar con esto, Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. El consuelo que solamente viene del Padre. Y una de las cosas que nos pasó estando en la Ciudad de México, que ahí es donde nos aislamos en el COVID y todos infectados y todos con síntomas, una de las cosas que más me partió el corazón era cuando bajé a comprar algo de comida con toda la protección. Y cuando subí y estaba abriendo la puerta del cuarto en el hotel donde nos aislamos, una de las cosas que más me partió el corazón fue escuchar a mi hijo Jan, el más chiquito de 11 años, llorando, desconsolado. Y entré y le pregunté a mi esposa, ¿qué pasa? Me dice, es que se siente muy mal. O sea, ya no aguanta, ha sido muy duro todo esto. Y entonces yo como padre lo vi y me movió a misericordia y fui y lo abracé y lo consolé. Y dice, Talí, es que yo no tengo un papá así. Es más, yo no tengo a nadie que pueda hacer eso. Es más, yo siento que ya nadie me quiere consolar en mi vida. Tienes que saber que tienes un Padre en los cielos. Por medio de Jesucristo tienes un Padre en los cielos, que en el momento que te va así llorando, desconsolado, sufriendo, Él es compasivo, misericordioso y clemente. Y Él está contigo y en ese momento te consuela. Entonces acércate a Él. Él te ama. Él es el Dios de toda consolación. ¿Me dejarías orar por ti? Padre, y te damos gracias por tu palabra y gracias porque al llorar tú nos prometes consolación. No prometes en ningún lugar donde podamos leer en la Biblia que se acabará el sufrimiento en esta tierra, pero lo que sí prometes es que tú estás con nosotros y tú caminas en medio del sufrimiento y tú nos consuelas. Y entonces, Señor, tú sabes que nosotros acudimos a ti a esta reunión de consolación, porque te necesitamos y necesitamos tu consuelo. Y te pedimos, Señor, así con lágrimas en nuestros ojos, te pedimos tu consuelo. Consuélanos, Señor. Somos tus hijos, somos tuyos, tú nos hiciste y no a nosotros mismos. Sé tú nuestra medicina, sé tú nuestro refugio. A ti acudimos, Señor, y a nadie más. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.